Bueno, exitosa como siempre, Basavilbaso siempre respondiendo bien, en este caso para una chica con leucemia, por lo cual precisamos muchos donantes por el tema de plaquetas y una buena respuesta como siempre. ¿Se logró alcanzar el objetivo, digamos? Sí, la verdad que sí. Al principio por ahí pensábamos que no llegábamos, pero no, como siempre, o sea, acá la población es muy solidaria y enseguida concurrieron donantes, así que cubrimos bien las expectativas. En este caso era para una chica de aquí de la localidad. Creo que es de Aranguren y tiene familiares acá, entonces por ahí tenemos repartidos, ¿no es cierto?, los donantes. Pero justo como sabían que nosotros hacíamos colectas acá, se aprovechó para mandar esos donantes. Normalmente con ese tipo de pacientes es raro que nosotros hagamos colectas, porque no se justifican. O sea, ellos lo que necesitan más son plaquetas y muchas veces por ahí llevamos una gran cantidad de sangre y esas plaquetas tienen un vencimiento muy corto, de 5 días. Entonces, por ahí no las ocupa en la semana y se pierden, ¿no es cierto? Entonces, lo que les pedimos siempre a esos pacientes es que aunque sea de a 5, de a 6 por semana, nos vayan mandando a Paraná, porque es más fácil para nosotros organizarnos y para hacer un buen stock, ¿no es cierto? Las plaquetas van para esta persona, pero el resto de los componentes que tiene la sangre sirve para otras más, ¿no? Sí, las plaquetas van para todo ese tipo de pacientes. Y bueno, después tenemos los glóbulos rojos, el plasma también que se utiliza y los factores de coagulación. O sea, todo se aprovecha. La idea es tratar de no descartar ningún producto por vencimiento justamente, ¿no? Pero todo se utiliza. Y en casos así particulares que es para una persona en particular, ¿es justamente se utiliza para esta persona o es para reponer lo que esa persona utilizó? No, en el caso de las plaquetas generalmente se utilizan para esa persona y para otros, o sea, un adulto está llevando más o menos entre 10 a 12 unidades de plaqueta. Entonces necesitamos por día contar para ese paciente con 10 o 12 donantes, ¿no es cierto? Siempre complementamos con los donantes que tenemos en el hospital. Lo que pasa es que hay épocas en donde merma un poco la cantidad de donantes, por más que se haga promoción, que la gente esté concientizada, pero bueno, por ejemplo, para cubrir las necesidades básicas de allá del Hospital San Martín necesitamos diariamente entre 30 a 35 donantes. Bueno, Sandra, siempre hablamos de cuáles son las personas que pueden donar sangre. Es bueno reiterarlo para aquellos que en la próxima visita del equipo puedan acercarse a donar. Bueno, donantes entre 18 y 65 años que no tengan ninguna cirugía en el último año, no tengan tatuajes, aritos, piercings, que no se hayan hecho acupuntura. Si están en tratamiento con medicamentos como para la presión, por ejemplo, para la tiroides, diabetes, mientras estén estables con su enfermedad, pueden donar. Inclusive siempre decimos que tomen su medicación antes de venir. Si han tenido hepatitis, hasta los 10 años inclusive se puede donar. Eso no es, porque antes muchas veces pensaban que si tenían hepatitis no podían donar. Pero también es importante el hecho de la presión. Por ejemplo, hay gente que está medicada, sí, que la tome antes de venir. Y después si están tomando antibióticos, no por el antibiótico en sí, sino la causa por la cual la están tomando. Entonces esperan más o menos 7 días para que puedan concurrir a donar. Y lo importante es ganas de dar vida, como siempre decimos, ¿no es cierto? Cada acto de esto en donde una persona extiende el brazo está salvando justamente 4 vidas. Y eso es lo importante. Y otra cuestión, ¿hay que desayunar antes de donar sangre o no? Sí, está recomendado desayunar, un desayuno sin lácteos en lo posible, pero sí, tiene que desayunar. Es recomendable, muchos llegan sin desayunar por el mito de que no hay que desayunar y acá le damos un desayuno antes de donar. Y luego de donar le volvemos a dar otro desayuno un poco más completo, ya con la factura. Pero bueno, hay gente que ya sabe, toma su mate diario o toma su café y si no, acá siempre lo esperamos igual con el desayuno. ¿Cuánta cantidad de sangre se le extrae a una persona? Estamos entre los 380 a 400 centímetros cúbicos.
O sea, la bolsa trae capacidad para 477 más o menos, pero ya hay 80, 85 de anticoagulante y no siempre se llena esa unidad. O sea, no es una cantidad extremadamente grande y ni va a perjudicar al donante, ¿no es cierto? Lo otro que es importante, nosotros ya desde el mes de enero hemos empezado a hacer la extracción de muestras para células madre, o sea, para los que van a ser trasplantados de médula. Y nosotros, bueno, se llena un formulario aparte y un tubito más. Ese tubo se envía al INCUCAI a Buenos Aires y allí se estudia. En el caso de que salga un donante compatible, bueno, se lo cita, puede ser de cualquier parte del mundo el receptor. Lo importante que tiene que saber ese donante es que no se tiene que trasladar a ese lugar. La extracción de células madre hoy se está haciendo en Santa Fe, creo que en un mes empieza en Paraná y de allí se envían las muestras. Pero es importante porque también hay que crear conciencia sobre esto, ¿no es cierto? Muchas veces se está viendo que no se consiguen donantes de médula y bueno, nosotros incentivamos no solo también la donación de sangre, sino también que la gente se concientice para este acto de amor, en donde es más difícil por ahí conseguir un donante que sea, ¿no es cierto?, compatible. ¿Y esto se está dando, también es un acto voluntario, digamos, se está dando en este tipo de campañas así de extracción? Sí, generalmente nosotros esperamos a que el donante nos pregunte o el donante se interese, porque realmente es un compromiso muy grande, ¿no es cierto? Uno cuando dona sangre puede decir, bueno, hoy no dono o hoy no me siento bien, ahora sí te llaman porque saliste compatible, no te podés negar. Entonces muchos por ahí, incluso donantes voluntarios nos plantean, ¿y qué pasa con el trabajo? ¿Y qué hago? Lo tengo que pensar porque tengo hijos y que es cierto, es todo un compromiso y se tiene que crear una conciencia bastante importante con respecto a eso. Entonces siempre le damos un tiempo que ese donante voluntario tome conciencia, se informe bien con respecto a cómo es, porque obviamente lleva todo un tratamiento. Una semana antes se le hacen una serie de vacunas que es para estimular las células madres, en donde empieza con dolores en el cuerpo. Después hay 2 métodos para hacerlo. Uno es con una máquina de féresis en donde se lo conecta, se le hacen 2 pinchazos a ese donante como una donación de sangre, pero con una máquina en donde se sacan solo las células madres y se le repone el resto. Ese procedimiento dura 2 horas y puede que se lo cite al día siguiente. Pero hay otro procedimiento que es un poco más invasivo, que lleva una anestesia y un día de internación. Entonces también lleva, ¿no es cierto?, más compromiso eso para el donante y se extrae de la cresta ilíaca, o sea, del hueso de la cadera. Todo eso lo tiene que saber, ¿no es cierto?, como información. Entonces por ahí la gente dice, sí, pero estoy un día internado, ¿cómo hago? Entonces la verdad que hay que crear conciencia y uno se tiene que concientizar bien, ¿no es cierto?, sobre la importancia que es esto también, así como es la donación de sangre, los dos van de la mano. Bueno, por último, Sandra, ¿se va a realizar alguna otra campaña en los meses que restan del año? Sí, seguro. Siempre coordinamos con el Centro Regional de Paraná, tratamos más o menos aproximadamente que cada 2 meses. Los chicos tienen programada la salida al resto de la provincia, entonces, según cómo esté la agenda, coordinamos y por supuesto va a haber todas las que podamos de acá a fin de año.